La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola, Resistencia. Soy feliz. Soy mecenas de La Cafetera. ¡Al fin! Todas las mañanas Fer y María me acompañan y me hacen más agradable el trabajo. Necesitamos más periodismo independiente, más voces críticas, más programas que hablen de las cosas, fuera de la agenda que establece el sistema. He tenido la suerte de participar en alguna ocasión y ahora la mayor suerte es poder hacer posible junto a todas vosotras este oasis que es La Cafetera. Seguimos Resistencia. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Esta mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia. Ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los digitales. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Con María Navarro. Y este reconocimiento de Francia, Liberté, Igualité, Fraternité, de Alemania, de España, del Reino Unido, de Polonia, de Lituania, de Bélgica, de la República Checa, Portugal, Estonia, de más de 20 países, es el reconocimiento a ustedes, venezolanos, que nunca han dejado de luchar, ni nunca lo dejaremos de hacer hasta lograr la democracia y la libertad en Venezuela. Ellos creen que Venezuela no tiene quien la defienda. Y aquí estamos los que amamos a Venezuela, los que defendemos a nuestra patria con nuestra propia vida si fuese necesario. Jamás vamos a rendir las armas y las banderas de la República ante el imperialismo yanqui. Pues hay muchos países que pueden secundar una declaración que traslade colectivamente lo que el presidente del gobierno ha dicho esta mañana y lo que otros países han dicho. Para la Unión Europea y para España en particular, las intervenciones armadas están excluidas y que en ningún caso lo apoyaríamos. Pensamos que el presidente del gobierno se equivoca. Nuestra posición es la posición de la ONU, es la posición que están suscribiendo países como México o como Uruguay, y pensamos que es la posición responsable y que debería ser la posición de la Unión Europea y debería ser la posición de España. ¿Cuál es esa posición? Pues evidentemente respetar el derecho internacional y mediar cuando hay un conflicto tan importante en un país hermano como Venezuela. El último ejemplo de falta de liderazgo que ha tenido Pedro Sánchez. Si de algo ha servido la actitud de Sánchez en estos días, es exclusivamente permitir a Maduro que tenga más tiempo para prepararse. Y es sin duda una mala noticia para el conjunto de los defensores de la democracia y la libertad en Venezuela. Muchos de los países más importantes de las democracias de la región, pero también de democracias americanas, en este caso ya europeas también desde hoy, estamos pidiendo ya lo mismo. Pedimos que se marche el señor Maduro. Señor Maduro, márchese. Señor Maduro, se acabó. Señor Maduro, acabe con la tiranía, acabe con la violación de derechos humanos, que se acabe el hambre en Venezuela. Usted ya no es el presidente. Quitar el conflicto político de los juzgados y traerlo al ámbito de la política. Hemos reclamado esto y hemos reclamado también el inicio de una mesa de diálogo donde se pueda hablar de todo y donde se pueda hablar del derecho de autodeterminación, que es el derecho que quieren ejercer una mayoría de catalanes y catalanas, que quiere el 80% de los ciudadanos de nuestro país. Estos eran los dos movimientos, las dos líneas de actuación que nosotros reclamábamos al gobierno del señor Sánchez, del presidente Sánchez, que no se han dado, y por eso hemos presentado esta enmienda a la totalidad. Esquerra Republicana de Cataluña hoy tendrá que explicarle a los catalanes por qué se alinean con la derecha para no mejorar la vida
de los ciudadanos de Cataluña. Buenos días, cafetera. ¿Qué quiere Estados Unidos de Venezuela? Reconozcamos que resulta inverosímil que Trump o Bolsonaro estén en pleno arrebato humanitario o democrático y preguntémonos un segundo por esto. ¿Qué es lo que quiere Estados Unidos de Venezuela? Dicen los expertos que probablemente no hay un solo objetivo, que Estados Unidos seguramente persigue un gobierno amigo en la región, pero a nosotros nos hace desconfiar que John Bolton, el asesor de seguridad de Donald Trump, dijese la semana pasada que habrá gran diferencia para la economía de los Estados Unidos si pueden tener empresas petroleras invirtiendo de verdad y produciendo petróleo en Venezuela. Así que, ¿qué quiere Estados Unidos de Venezuela? Por si hace falta más contexto, fijaos en algunos de los datos que aporta la politóloga Nazanin Armanian en Público.es. Venezuela es el dueño del 24% de las reservas de la OPEP, unos 300.000 millones de barriles por encima de Arabia Saudí, que posee el 21%. Venezuela posee la reserva de oro más grande del mundo y diamantes, hierro, cobre, aluminio, bauxita, coltán, uranio, gas. Estados Unidos podría además tener la tentación de impedir por allí la expansión de los intereses de China y Rusia. Ya lo advirtió Rex Tillerson, hay excesivos lazos económicos en la región con China, país que es el mayor acreedor de Venezuela. Por no hablar de otro aliado, de Rusia, que tiene también acuerdos de cooperación militar con Venezuela, y también acuerdos culturales y también acuerdos económicos con Venezuela. Ahí, en el corazón de Latinoamérica. Por otra parte, Estados Unidos tampoco tiene mucho interés en que salga adelante el proyecto de integración económica del Mercosur, ni tampoco el Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA, la alternativa al Tratado de Libre Comercio ALCA, promovida por Estados Unidos. Por otro lado, podría resultarle interesante también la idea de desmantelar el Petrocaribe, esa iniciativa de Venezuela lanzada en 2005 para suministrar 100.000 barriles de petróleo diarios a los países de la región en condiciones de pago preferencial. También podría tener interés Estados Unidos en evitar más golpes al petrodólar, porque Venezuela ya comercializa su petróleo en yuan, en rublos, en euros y también en la rupia de la India. Así que la desdolarización del comercio mundial debilita la hegemonía financiera de Estados Unidos. Además, Estados Unidos podría estar interesado en impedir la expansión, la presencia de Irán en Venezuela, pues ambos países siguen manteniendo una alianza estratégica. Así que llamadnos desconfiados, pero como veis, si alguien tiene la tentación de creerse el impulso humanitario de Trump o Bolsonaro, es mejor que se pregunte qué puede querer Estados Unidos de Venezuela, porque como dijo Galeano, las riquezas naturales serán la maldición de los pueblos. Esta es la apertura del programa de Radio La Cafetera de hoy, 5 de febrero de 2019. Si lo estás escuchando, no estás sola. All we had was a spark, but one day soon the sparks all bloom in the chase back the dark. I'm gonna see you again on the gold street, standing next to me. I know I'm gonna see you again. Darling, won't be long. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas al 5 de febrero de 2019. Un día en el que la actualidad sigue poniendo el foco en Venezuela, como os podéis imaginar, las portadas siguen copadas por este tema. Concretamente, hablaremos de esa repercusión que ha tenido el reconocimiento de Guaidó por parte de países extranjeros como España y escucharemos a los protagonistas y analizaremos la respuesta mediática que han tenido estos pronunciamientos. Pero también se ha colado otro tema en la actualidad y es que podríamos estar hablando de que Pedro Sánchez pueda estar en la cuerda floja. Por un lado, su socio de gobierno, Unidos Podemos, ha criticado la posición del Ejecutivo en el conflicto venezolano. Y por otro lado, nos encontramos con que Esquerra Republicana y PDeCAT anuncian una enmienda a la totalidad al proyecto de presupuestos porque, dicen, hay una falta de gestos por parte del gobierno hacia la situación de los presos catalanes. Resultado, vuelven a sonar tambores de adelanto electoral en las portadas. Pero además hoy es martes, y los martes son días de serie. De plata o plomo, El Mundo en Series, el podcast
que hacemos en La Cafetera y Neutral, en el que analizamos con Ana Pastor la ficción que muchas veces, por desgracia, supera a la propia realidad. Así que tenemos muchos temas de los que hablar, no solamente Venezuela, también hablaremos pues bueno, de esos pequeños detalles que se cuelan en el proyecto de presupuestos y que pueden tener a Pedro Sánchez en la cuerda floja, pero también hablaremos de series, nos oxigenaremos un poquito, que falta nos hace. Así que id incorporándoos, los que estáis en directo, los que escucháis desde la retaguardia, a todas, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Has arrived when we meet once more. That'll say something like, I always knew you could be like this. I saw flashes and glimpses before, but they fade, they seem like a distant dream when you're walking through the door. When I see you again on the Gold Street, standing next to me. Y empezamos saludando a quienes os habéis levantado pronto, a quienes estáis en directo. Muy buenos días. Por aquí tenemos ya a Enfermeros Salesa, a Mercedes, a José M. Cuñat, uno de los creadores de la aplicación de La Cafetera, que os podéis descargar tanto en iTunes como en Android. También tenemos por aquí a Alberto Martínez, Marta Viñes, Edi, Mamen, muy buenos días. Mamen, que recuerda que tenemos que analizar el próximo viernes Las uvas de la ira, una película que además veo que ya habéis visto varias de vosotras y nos habéis enviado precisamente audios al WhatsApp del programa, porque la vamos a analizar, como digo, este viernes, así que ya aprovecho para meter la cuña y por favor enviad audios al WhatsApp del programa al 627-002-002, porque la vamos a analizar este viernes y además es un clásico. Así que por aquí lo recordaba Mamen, muy buenos días. Por aquí también tenemos a Ismael, a Villasur, a Ángel, a Pedro Quintana, muy buenos días, bienvenidos. Y bueno, recordamos el hashtag del programa, La Cafetera Tramposo. La Cafetera se escribe trumposo, La Cafetera tramposo. Vamos a analizar, como decía, la repercusión de este reconocimiento de Guaidó, entre otros temas, y lo haremos analizando las portadas. Pero antes de nada, recordar que programas como este son posibles gracias a las aportaciones de mecenas como teníamos por aquí, como Mónica Hidalgo, que no se me olvide, Mónica Hidalgo, que es fiel oyente de este programa y que escuchábamos al principio del programa, así que muchísimas gracias, Mónica, por tu esfuerzo, porque queremos reconocer ese esfuerzo que hacéis los oyentes que nos dais esas aportaciones económicas y que ayudan para que podamos sobrevivir y resistir a los tiempos que vivimos. Así que hechos los saludos y agradecimientos, comenzamos. When I see you again, corner Freeman, one to south. We watch yourself across, heading further to New York while we burning in the heat. On the state route through the drought, the highway's melting down. Our tire seems to drown. Y comenzamos analizando la portada del diario El País,
donde titulan «Sánchez impulsa el apoyo a Guaidó de 20 países de la Unión Europea. Los europeos marcan distancias con Estados Unidos y abren la puerta a un diálogo que permita la salida de Maduro». Explican en esta información que efectivamente Pedro Sánchez compareció ayer a las 10 de la mañana para reconocer públicamente a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Además, lo escuchábamos aquí en la última hora del programa y decía lo siguiente, lo explicaba así Pedro Sánchez, su apoyo, su reconocimiento a Guaidó como presidente interino de Venezuela. Hoy lunes, 4 de febrero, se cumplen 8 días desde que España, junto a otros socios europeos, instó al régimen de Maduro a la convocatoria de elecciones presidenciales libres, democráticas y transparentes. Llegado este día y sin que se haya dado paso alguno en esta dirección por parte del régimen de Maduro, el Gobierno de España anuncia que reconoce oficialmente al presidente de la Asamblea de Venezuela, al señor Guaidó Márquez, como presidente encargado de Venezuela. La legitimidad democrática de Juan Guaidó emana de su condición de presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, órgano legislativo surgido tras las últimas elecciones libres y democráticas reconocidas por el conjunto de la comunidad internacional como tales. Quiero hacer constar que el Gobierno de España ha hecho pública en reiteradas ocasiones su defensa del multilateralismo como una herramienta indispensable para la resolución pacífica de los conflictos. Bueno, pues así explicaba su apoyo Pedro Sánchez y, bueno, no parecía ser suficiente para parte de la oposición porque, por ejemplo, Maroto criticaba la tibieza de Pedro Sánchez en el caso de Venezuela, así que ni siquiera puede haber contentado con esta posición Pedro Sánchez al Partido Popular. El último ejemplo de falta de liderazgo que ha tenido Pedro Sánchez. Si de algo ha servido la actitud de Sánchez en estos días, es exclusivamente permitir a Maduro que tenga más tiempo para prepararse. Y es sin duda una mala noticia para el conjunto de los defensores de la democracia y la libertad en Venezuela. Es algo que no nos ha sorprendido porque ya hemos podido comprobarlo en las diferentes manifestaciones que de forma espontánea y también organizada en favor del pueblo venezolano han tenido en las plazas y en las calles de toda España. Son manifestaciones, reuniones, convocatorias, protestas de muchos venezolanos que residen en nuestro país y de muchos españoles que hemos querido solidarizarnos con su causa. No hemos podido encontrar en ninguna de esas convocatorias a ningún líder socialista y tampoco hemos podido encontrar en esas convocatorias a ninguno de los socios del Partido Socialista. Pero luego también escuchábamos a Albert Rivera directamente dirigiéndose a Nicolás Maduro, como si de un presidente de España se tratase, y lo decía de esta manera. Muchos de los países más importantes de las democracias de la región, pero también de democracias americanas, en este caso ya europeas también desde hoy, estamos pidiendo ya lo mismo. Pedimos que se marche el señor Maduro. Señor Maduro, márchese. Señor Maduro, se acabó. Señor Maduro, acabe con la tiranía, acabe con la violación de derechos humanos, que se acabe el hambre en Venezuela. Usted ya no es el presidente legítimo de Venezuela. Ni el pueblo venezolano, ni la comunidad internacional le reconocen ya como presidente. Por tanto, el único presidente legítimo que puede convocar elecciones, el único presidente interino en estos momentos de Venezuela es el señor Guaidó. Y por tanto, con el reconocimiento que llega hoy por parte de España, que ya pedíamos alguno desde hace semanas, y también con la posición de la mayoría de países democráticos más importantes de la comunidad internacional, pedimos elecciones libres y justas cuanto antes.
Sin embargo, también nos encontramos con, ya que nos vamos a los datos, con que las Naciones Unidas, con que la ONU anunciaba que no se sumará a ninguna iniciativa sobre Venezuela y optaba por mantener su propia oferta de mediación entre gobierno y oposición. Una posición radicalmente distinta con los países que ayer anunciaban el apoyo a Guaidó, entre ellos pues Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, también países europeos como España, Francia, también Alemania, Portugal, pero además incluso Alemania anunciaba ayudas económicas. Merkel dijo: Alemania pone a disposición 5 millones de euros de ayuda humanitaria para Venezuela cuando el contexto político lo permita, y Canadá anunciaba 53 millones de dólares de ayuda para Venezuela. Así que vemos cómo hay posiciones radicalmente distintas entre estos países y las Naciones Unidas, que, insisto, optaba por mantener su propia oferta de mediación entre el gobierno y la oposición. Pero si seguimos en la portada del diario El País, también nos encontramos con otros temas, y es que dicen que el mercado laboral sufrió en enero su peor inicio de año de 2013. Desde 2013, la Seguridad Social perdió 204.865 afiliados en el peor arranque de año para el empleo desde 2013, según los datos publicados ayer por el Ministerio de Trabajo. Esta es una información que ya os voy adelantando, copa la portada del diario ABC, que dice, pues eso, enumera estos más de 200.000 empleos menos, dice: en el peor enero de 2013 el gobierno desoye a los expertos y agrava el frenazo de la economía al aumentar el salario mínimo interprofesional y los impuestos. Esta es la portada del diario ABC. Pero bueno, si volvemos hasta la del diario El País, nos encontramos también con la información de que los independentistas, dicen, anuncian enmiendas para vetar el presupuesto. Esta es la información de la que hablábamos al principio, y es que Esquerra Republicana y PDeCAT piden gestos al gobierno que los acusa de alinearse con la derecha. Y lo escuchábamos además al principio del programa, ese cruce de intervenciones, ese cruce de declaraciones. Por su parte, Roger Torrent advertía al gobierno sobre los presupuestos generales del Estado y esta enmienda que anunciaban. Yo creo que en este sentido hemos sido muy claros. Movimientos antirrepresivos, movimientos en la línea de sacar el conflicto político de los juzgados, no hacer lo mismo que hacía el Partido Popular, no hacer lo mismo que hacía el gobierno del presidente Rajoy, sino quitar el conflicto político de los juzgados y traerlo al ámbito de la política. Hemos reclamado esto y hemos reclamado también el inicio de una mesa de diálogo donde se pueda hablar de todo y donde se pueda hablar del derecho de autodeterminación, que es el derecho que quieren ejercer una mayoría de catalanes y catalanas, que quiere el 80% de los ciudadanos de nuestro país. Estos eran los dos movimientos, las dos líneas de actuación que nosotros reclamábamos al gobierno del señor Sánchez, del presidente Sánchez, que no se han dado, y por eso hemos presentado esta enmienda a la totalidad, y si seguimos así, evidentemente votaremos esta enmienda a la totalidad. Desde el Partido Socialista lo que hacían era responder y, bueno, pues acusar a Esquerra Republicana de alinearse con la derecha. Lo que pasa es que el Partido Socialista igual no está en la mejor posición para criticar ese alineamiento a la derecha. Esquerra Republicana de Cataluña tendrá que explicar por qué rechazan un presupuesto que aumenta el salario mínimo interprofesional. Tendrán que explicar por qué rechazan un presupuesto que aumenta las pensiones. Esquerra Republicana de Cataluña tendrá que explicar por qué se pone al lado de la derecha para rechazar un presupuesto que aumenta el salario de los funcionarios, que aumenta el presupuesto para dependencia, que aumenta el presupuesto para becas o que recupera el subsidio para los desempleados mayores de 52 años. Esquerra Republicana de Cataluña hoy tendrá que explicarle a los catalanes por qué se alinean con la derecha para no mejorar la vida de los ciudadanos de Cataluña. Esto decían desde el Partido Socialista, y si nos vamos hasta la portada del diario El Mundo nos encontramos con el titular
de el espaldarazo a Guaidó que deja a Maduro en un limbo diplomático. Dicen en el diario El Mundo que España y las principales potencias europeas, salvo Italia, rompen con el régimen venezolano e impulsan un plan de ayuda humanitaria. Y es que además, pues ya lo decía Josep Borrell, que reconocía pues que no hay unanimidad en la Unión Europea respecto al caso de Venezuela, porque Italia, Grecia e Irlanda no han aprobado la declaración conjunta. Y además lo reconocía así. Vamos a ver qué es lo que ocurre. La declaración común está claro que de momento no la va a haber. Hay algunos que siguen todavía oponiéndose. En el caso de que no pueda haber una declaración común, que seguramente no habrá, más allá de la que ya se hizo el viernes, pues hay muchos países que pueden secundar una declaración que traslade colectivamente lo que el presidente del gobierno ha dicho esta mañana y lo que otros países han dicho. Para la Unión Europea y para España en particular, las intervenciones armadas están excluidas y que en ningún caso lo apoyaríamos. Porque a Josep Borrell le preguntaban por esa opción de intervención militar de la que hablaba Donald Trump, y bueno, la descartaba, y hablaba, reconocía también que no hay una declaración conjunta por parte de los países de la Unión Europea respecto a Venezuela. Pero también escuchábamos a Echenique, que hablaba de que Pedro Sánchez se equivoca en su reconocimiento a Guaidó. Pensamos que el presidente del gobierno se equivoca. Nuestra posición es la posición de la ONU. Es la posición que están suscribiendo países como México o como Uruguay, y pensamos que es la posición responsable y que debería ser la posición de la Unión Europea y debería ser la posición de España. ¿Cuál es esa posición? Pues evidentemente respetar el derecho internacional y mediar cuando hay un conflicto tan importante en un país hermano como Venezuela. Pensamos que ni la posición de España ni la posición de la Unión Europea pues debería ser la que es. Pero ¿qué decía Guaidó? ¿Qué decía Maduro? Bueno, pues Guaidó agradecía así el reconocimiento por parte de países europeos como España o Francia, su propio reconocimiento como presidente interino de Venezuela. Insistimos, luchamos y hoy tenemos la absoluta certeza de que el sacrificio valió la pena. Y este reconocimiento de Francia, Liberté, Igualité, Fraternité, de Alemania, de España, del Reino Unido, de Polonia, de Lituania, de Bélgica, de la República Checa, Portugal, Estonia, de más de 20 países, es el reconocimiento a ustedes, venezolanos, que nunca han dejado de luchar, ni nunca lo dejaremos de hacer hasta lograr la democracia y la libertad en Venezuela. Así que el 4 de febrero de ahora en adelante será recordado como el día que el mundo reconoció el sacrificio y la lucha por la libertad en Venezuela. Ahora el 4 de febrero es absolutamente cívico, no violento y de reconocimiento a cada venezolano que nunca ha dejado de creer. Por su parte, Maduro salía a la calle y decía que jamás vamos a rendir las armas y las banderas de la República al imperialismo yanqui. Las amenazas de Donald Trump violan la Carta de Naciones Unidas. Es la locura guerrerista que se ha apoderado de la Casa Blanca, porque no han podido concretar su golpe de Estado en Venezuela, ni lo van a poder concretar. Ellos creen que Venezuela no tiene quien la defienda. Y aquí estamos los que amamos a Venezuela, los que defendemos a nuestra patria con nuestra propia vida si fuese necesario. Jamás vamos a rendir las armas y las banderas de la República ante el imperialismo yanqui.
We are dancing on the street corner. Free man wants us south. We watch us set across. Sin embargo, le preguntaban por esto mismo a Guaidó y le preguntaban si había riesgos de una guerra civil en Venezuela. Él lo descartaba, pero como vamos a escuchar después también descartaba un diálogo. No hay posibilidad en Venezuela tampoco de una guerra civil, es una farsa que ha querido hacer vender Maduro porque ya como se le acabó la comunicación de que no hay con quién entenderse, ya no es válida esa argumentación, entonces ahora hace vender y hace videos en inglés y en español hablando de Vietnam, alejado de la realidad. El 90% del país quiere cambio. Bienvenido a que se reúnan los que se quieren reunir y aporten soluciones como ellos piensen participar. Nosotros no vamos a participar ahí. Creo que la agenda está muy claramente definida. No dudo de la buena fe de gobiernos como México, no dudo de la buena fe, por supuesto, de la Unión Europea, pero de nuevo, la agenda es clara. Contiene 3 pasos, incluso ya un plan país para adelantar acciones. Cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. ¿Qué quiere hacer el usurpador con esto? Tratar de desviar la atención, ¿no? Y decir, hace un año, sobre todo esto es importante para los medios internacionales, hace 3-4 meses, la versión internacional o la narrativa del régimen era que ellos no tenían con quién entenderse, que ellos querían solventar la crisis en Venezuela, pero la oposición estaba dividida. Creo que las excusas se las acabaron. No tienen ningún argumento, ninguno. No vamos a caer en un falso diálogo como en el 2017, que por cierto México formó parte de ese proceso. Y están las minutas del canciller Videgaray en México. No nos vamos a prestar para eso. Bueno, pues esto en Venezuela, pero desde aquí, desde Europa, recordábamos y además nos hacíais llegar varias de vosotras la intervención de la eurodiputada de Izquierda Unida, Marina Albiol, el pasado 31 de enero de este mismo año y en el que criticaba la hipocresía de la Unión Europea cuando se votaba esa declaración respecto al posicionamiento de la Unión Europea con Venezuela y aludía precisamente a eso, a la hipocresía de la Unión Europea, de si estamos hablando de derechos humanos o estamos hablando de cuestiones económicas. Como todo el mundo sabemos, la Unión Europea está preocupadísima por los derechos humanos y por eso financian centros de tortura para migrantes en Libia, construyen vallas con concertinas o impiden que los barcos de las ONG salgan a la mar para rescatar personas. Está preocupadísima por los derechos humanos, claro, pero en Venezuela. Otro argumento para reconocer al golpista es el fuerte aprecio que tiene la Unión Europea por la democracia. Y por eso la Unión Europea tiene un acuerdo económico preferencial con un modelo tan democrático como la monarquía absolutista de Arabia Saudí. El Parlamento Europeo considera que tiene que apoyar a una persona que sea autoproclamado presidente, así sin elecciones ni nada, porque Maduro es un tirano que mata al pueblo de hambre. No como el presidente de Sudán, con quien la Unión Europea ha firmado varios acuerdos en los últimos meses, que solo tiene 2 órdenes de búsqueda y captura por parte de la Corte Penal Internacional por crímenes contra la humanidad. Además, el Parlamento Europeo está consternado porque, según sus datos, 2 millones de venezolanos y venezolanas están exiliadas. En cambio, Israel es prácticamente un miembro más de la Unión Europea porque solo hay 5 millones de palestinos y palestinas en el exilio. Yo creo que queda clarísimo que el apoyo al golpe de Estado en Venezuela no tiene nada que ver ni con el petróleo, ni con el seguidismo de la Unión Europea a Estados Unidos, ni muchísimo menos con que Venezuela tenga un gobierno que no sigue sus dictados neoliberales. Claro, porque además ese es el problema, ¿no? Que dejemos de mirar los matices, que dejemos de contextualizar lo que está ocurriendo. Es verdad que bueno, pues que habrá quienes defiendan esos derechos humanos en Venezuela, pero también hay otros que lo que están es mirando más hacia otras cuestiones, como apuntaba Marina Albiol, y descartar eso no significa no defender los derechos humanos, sino atender precisamente a la hipocresía de países como algunos de los que conforman la Unión Europea, pues bueno, pues que tienen que ir a Venezuela para defender los derechos humanos, mientras tenemos a gente, a personas ahogándose en nuestras costas,
a más de 300 personas ahogadas en el mar, como sigue contabilizando Open Arms, que siguen sin poder sacar su barco de rescate para rescatar a personas y que no sigamos contando los muertos en el Mediterráneo. Así que, bueno, este es el repaso de las principales intervenciones sobre Venezuela. Seguimos en la portada del diario El Mundo, que, bueno, pues también dedica un espacio a la posición de los independentistas respecto a los presupuestos. Dice: el separatismo tumbará los presupuestos si Sánchez no favorece a los presos del 1 de octubre. Y también la Fiscalía ve delitos en la cúpula de Interior del Partido Popular por el robo a Bárcenas. Anticorrupción afirma que abusaron de sus funciones y de los fondos reservados para saltar el zulo donde ocultaba sus papeles. También el diario La Razón: Guaidó tejerá una red de embajadores tras el aval de España y la Unión Europea. El no de Italia visualiza la división entre los socios europeos. El Vaticano descarta una audiencia con Maduro, que ya moviliza a las milicias para una guerra, dice el diario La Razón, que también apunta a una encuesta de NC Report que dice que más del 57% rechaza una intervención militar de Estados Unidos, pero mientras ya se está colocando esos términos de intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. Así que esperemos que efectivamente no se hagan efectivos esos términos. Y también en el diario La Razón apuntan al caso de la oposición de los independentistas, que dice ponen en jaque la legislatura. Pero también, si nos vamos hasta las portadas catalanas, el independentismo se aleja del presupuesto de Sánchez. Esquerra Republicana y PDeCAT presentan enmienda a las cuentas, pero pueden retirarla, dice en el diario La Vanguardia, y la Moncloa no tira la toalla, aunque sea incómodo ante las elecciones. En el periódico de Cataluña lo titulan bajo el titular de que Esquerra Republicana y PDeCAT atornillan a Sánchez con las cuentas y hablan de tensión máxima ante el trámite parlamentario. Y si nos vamos hasta el diario de Sevilla, nos encontramos con que Moreno exige al Gobierno los 4.000 millones que reclamaba Susana Díaz. El presidente de la Junta pide del Gobierno una reunión sobre financiación y explicar en esta información también que todos los partidos, excepto Ciudadanos, apoyaron esa cantidad en la anterior legislatura. Estas son las portadas de papel, los principales temas que llevan las portadas de papel, pero como sabéis también pues ponemos el foco en las portadas de los digitales, que muchas veces pues pueden traernos informaciones que se quedan al margen. Pero antes quería compartir con vosotros además unas declaraciones que me compartía además Fer a través de uno de vosotros, de Galeano, en el que hablaba de cómo las guerras matan en nombre de la paz, y creo que es algo que deberíamos escuchar, sobre todo con los tiempos que corren. Las guerras siempre invocan nobles motivos, matan en nombre de la paz, en nombre de Dios, en nombre de la civilización, en nombre del progreso, en nombre de la democracia. Y si por las dudas, si tanta mentira no alcanzara, ahí están los grandes medios de comunicación dispuestos a inventar enemigos imaginarios para justificar la conversión del mundo en un gran manicomio y un inmenso matadero. En Rey Lear, Shakespeare había escrito que en este mundo los locos conducen a los ciegos. Y 4 siglos después, los amos del mundo son locos enamorados de la muerte, que han convertido al mundo en un lugar donde cada minuto mueren de hambre o de enfermedad curable 10 niños. Y cada minuto se gastan $3 millones, $3 millones por
por minuto en la industria militar, que es una fábrica de muerte. Las armas exigen guerras y las guerras exigen armas, y los 5 países que manejan las Naciones Unidas, los que tienen derecho de veto en las Naciones Unidas, resultan ser también los 5 principales productores de armas. Uno se pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo la paz del mundo estará en manos de los que hacen el negocio de la guerra? Pues esto decía Galeano, es verdad que no podemos mirar hacia otro lado cuando ya se está hablando de tambores de guerra, cuando ya se está hablando por parte de Trump de que la intervención militar es una opción, y no se puede dejar de lado que al final las guerras son negocio y siempre se suelen hacer en nombre de la democracia y en nombre de la paz. Así que esperemos que se quede en nada esos términos de intervención militar, pero sobre todo también apuntabais por aquí, por el chat y también por el hashtag del programa, que es la cafetera tramposo, apuntabais también a qué legitimidad puede tener un gobierno, como por ejemplo el español, qué legitimidad puede tener a la hora de dar lecciones de derechos humanos cuando deja ahogarse a personas en el Mediterráneo. Y además apuntaba a esto, también nos enviabais, además lo podemos comentar luego en la agenda de la cafetera, un tuit, una información de Caminando Fronteras, la organización a la que pertenece Elena Maleno, y es que aseguran que, dicen, el lunes comenzamos la semana con el rescate de 142 personas por los servicios marroquíes y 59 por los españoles. Seguimos a la espera de 95 personas, 95 que han pasado la noche a la deriva en el agua. Así que ya que empatizamos con los derechos humanos, empaticemos con los que tenemos precisamente en nuestras costas, y así podremos tener la gran legitimidad para exigir los derechos humanos en otros países. Pero bueno, más allá de esto, anunciábamos que efectivamente vamos a hablar de series. Primero vamos a analizar las portadas de los digitales. En el diario.es llevan una información sobre Santiago Abascal. Dicen: todos los sueldos públicos de Santiago Abascal, más de 685.000 euros entre cargos institucionales y puestos a dedo. Explica en esta información del diario.es que sus primeros salarios públicos los empezó a cobrar con 23 años, cuando fue elegido concejal y nombrado asesor en la subdelegación del Gobierno en Álava. Después fue diputado provincial y autonómico durante 6 años y acabó siendo colocado en Madrid por Esperanza Aguirre en fundaciones con escasa actividad. Todo eso ocurrió, dicen, mientras militaba en el Partido Popular. Con Vox promete ahora el desmantelamiento de un modelo territorial del que ha vivido durante años. Así que ya que hablábamos de hipocresía, pues aquí tenemos también bastante hipocresía. Y también el juez investiga si la orden para el espionaje policial a Bárcenas partió de dirigentes del Partido Popular. La investigación no menciona aún a esos dirigentes, pero atribuye un papel principal al entonces policía asesor de Cospedal número 2 de Rajoy. La causa apunta a órganos superiores del Ministerio del Interior en el operativo de robo de material al extesorero que resultaba perjudicial para el Partido Popular. Y si nos vamos hasta la portada del diario público.es, llevan una encuesta en la que aseguran que Rejón tendría más votos en la Comunidad de Madrid que el candidato de Podemos. El candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Íñigo Rejón,
superaría en votos a la formación de Pablo Iglesias, según los datos de la encuesta Inbimar para Telemadrid. En este sentido, dicen, la plataforma Más Madrid obtendría el 10,5% de intención de voto, mientras que Unidos Podemos alcanzaría el 9,3%. Sin embargo, el partido más votado sería el Partido Socialista de Ángel Gabilondo, con un 21,9%. Y también llevan una información de cómo la izquierda explora un pacto de no agresión si no logra una candidatura única. Explican en esta información que la reunión organizada por Izquierda Unida constata las diferencias entre las formaciones con el pretexto de la Operación Chamartín y pone en duda la posibilidad de lograr una candidatura única. Dicen que el encuentro se desarrolló con buen tono, pero dicen también que las fuerzas han constatado las diferencias que las separan y la complejidad de aunar las diferentes demandas en un acuerdo pragmático que pueda sentar las bases para una confluencia. La mayoría de los partidos insisten en que esta es una primera puesta en común y avanzan la intención de mantener más encuentros. Y para terminar, en la portada del diario Infolibre llevan una información relacionado con las VTC, el principal grupo de VTC, dicen, recibió el año pasado 157 millones procedentes del paraíso fiscal de las Islas Vírgenes. Aseguran en esta información que la operación para financiar al grupo Move Cars se realizó en 3 fases. La sociedad del paraíso fiscal metió los 157 millones en una filial de Luxemburgo. Esta lo envió a otra compañía luxemburguesa y finalmente el dinero se traspasó a la firma española Garment Investment. A preguntas de Infolibre, Move Cars se niega a aclarar de quién era el dinero de las Islas Vírgenes y a qué se dedicó una vez que llegó a España. Esta es la principal información de la portada de Infolibre, que también lleva la información de que la UCO incluye en la financiación ilegal del Partido Popular de Aguirre, a través de Fundescam, un acto de nuevas generaciones cuando las presidía Pablo Casado. Un informe policial de Púnica concluye que muchos de los gastos electorales del partido en las autonómicas de 2011 y de otros ordinarios de 2012 fueron abonados, dicen, utilizando dinero público desviado por la Fundación. Los investigadores destacan que hay sólidos elementos de prueba de que la Caja B regional del partido aportó al menos 1,25 millones para la campaña de 2011. Y terminamos con la información de que Partido Popular, Ciudadanos y Esquerra Republicana tienen mayoría en el Congreso para tumbar los presupuestos a 9 días de la votación. Así lo aseguran en Infolibre. Así lo analizan, dicen que la portavoz de Esquerra Republicana, Marta Vilalta, ha anunciado que su partido formalizará en el Congreso de los Diputados una enmienda a la totalidad, como ya decíamos al principio del programa, y Junts per Catalunya ha reclamado al Gobierno que acceda a hablar de la autodeterminación si no quiere que el PDeCAT tome el mismo camino anunciado por Esquerra Republicana. Pues una vez analizados las portadas de papel, una vez analizadas las portadas de los digitales, los principales temas que han colocado en esa agenda setting los grandes medios, también nos toca hablar de series. Vamos a oxigenarnos un poco de la actualidad y lo vamos a hacer con Plata o Plomo, El Mundo en Series, ese podcast que hacen La Cafetera y Neutral. Y creo que os va a gustar especialmente hoy, porque pues es una idea muy original para hablar de series y también para hablar de política y de actualidad, pero como digo, de una manera más oxigenada que falta nos hace. La Cafetera y Neutral presentan Plata o Plomo. El Mundo en Series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Merlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. ¿Nosotros vivimos románticamente juntos? Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento. Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres reverenciados. Plata o Plomo, el espacio en el que analizamos el mundo de las series y su
sus paralelismos con la vida pública, con la vida política, con un montón de cosas de la mano de Ana Pastor. Muy buenos días, Ana. Muy buenos días, muchas gracias de nuevo por este martes. Lo que pasa es que en la propuesta que nos traéis desde Neutral estamos un poco perdidos. Estábamos mirando María.es y yo y no acabamos de entender cuál es exactamente el paralelismo. O sea, vamos a analizar relaciones entre algunas series y sus spin-off y con algunos paralelismos que hay con políticos. Pues mira, a mí me pasa lo mismo, me gusta que me desconcierten, y Luis de Neutral me decía, ¿por qué no hacemos lo que está ocurriendo en la política, ¿no? ¿Cuántos políticos abandonan sus partidos para o bien irse a otros o crear otros? Y eso ha ocurrido en las series, en las películas, se han creado spin-offs de series muy muy conocidas. No siempre ha ido bien esto de irte de una serie muy conocida y probar en otra. No siempre, pero bueno, yo he traído algunos ejemplos. De hecho, claro, las propuestas que nos traes, por ejemplo, 7 vidas. Hoy, David se prepara para su cita definitiva. Va a perder la virginidad. Pero mientras se ducha, un gran alboroto le hace resbalar, golpearse y caer en coma. Hoy es 23F. 7 vidas que derivó en Aída. En Aída, sí. ¡Niño! ¿Estos vasos qué? ¿Que se limpian solos? Que para venir a España a tocarse los huevos ya tenemos a Niño. Mira, ya me tienes harto, despedido. El hombre no, que era una broma. Bueno, pero Aída sí tuvo muchísimo éxito. Sí, no, los dos. 7 vidas, yo creo que fue, estamos recordando ahora la más longeva. 7 vidas creo que estuvo 15 temporadas en emisión, una serie de Globomedia que luego tuvo un spin-off en Aída. El spin-off era de Carmen Machi, que pasó de ser una de las caras más conocidas de 7 vidas a pasar a Aída y también estar mucho tiempo en emisión antes de dejarlo y empezar a hacer teatro. Y diréis, ¿por qué? ¿Por qué? Claro, ¿dónde está el paralelismo? Bueno, seguro aquí? Que mucha gente que nos esté escuchando ahora en Neutral o en la cafetera dirá, ¿quién salía en 7 vidas? Tony Cantó. Tony Cantó era uno de los personajes y por eso hemos creído que era oportuno recordar el pasado. Él estaba en UPyD, partido que estaba siendo el amigo de las tortugas, que tiene Jurassic Park en casa. No lo vas a decir tú, que eres una persona decente, pero me ha salido publicado estos días. Que y no galapaguitos, no, tortugas. No sé qué lío ha tenido, que tenía 40 tortugas en su casa. ¿Cuánta gente tiene una casa tan grande para meter a 40 tortugas? 40 ese tamaño que me habéis contado, además. Bueno, pues esto demuestra que es un tipo Jurassic Park, ¿eh? O sea, patético, sí. Neverland. No, pero yo decía que le conocimos como actor. De hecho, no sé si ahora está haciendo algo de teatro, incluso Tony Cantó, pero bueno, en cualquier caso él se dio a conocer o había hecho muchos trabajos, pero sobre todo en 7 vidas, y nos hemos acordado que claro, UPyD era un partido, ¿verdad, María?, muy 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 crítico con Ciudadanos cuando apareció porque les comieron la tostada. ¿Y qué ocurrió? Que se marcó su spin-off. Pasó al partido odiado y criticado por su lideresa, que era Rosa Díez entonces, a Aída. Y bueno, en fin, su Aída es Ciudadanos. Y además, ahora haciendo un poco la similitud, Carmen Machi yo creo que tuvo más éxito con Aída que con 7 vidas, y a Tony Cantó le ha pasado lo mismo. Al final UPyD pues se quedó en nada, él tenía un papel bastante testimonial, pero oye, en Ciudadanos parece que le va bastante bien. Sí, fue uno de los fichajes estrellas de Rosa Díez, y en aquellos días tan convulsos de qué hacían, si se unían, se fusionaban o no. Me acuerdo que en las entrevistas preguntábamos todo el rato si había posibilidad de acuerdo para ser una única marca. Rosa Díez siempre se negó y UPyD pues desapareció. Creo recordar que queda alguien por ahí, pero muy poquita cosa, ¿no? Y es verdad que en el caso de 7 vidas y de Aída, ya que hablamos de serie, ambas fueron absolutamente exitosas. Estuvieron, bueno, pues eso, 7 vidas, 15 años, y yo creo que Aída por ahí. Hemos visto cómo un montón de los actores que aparecían en ambas series han tenido recorrido cinematográfico de series, y en el caso de Tony Cantó, pues va a ser, creo que candidato en Valencia o algo por el estilo, además de criador de tortugas grandes, ¿no? Sí, la vida, es que, claro, la realidad, la ficción. La incorporación de Tony Cantó a UPyD fue muy sorpresiva, pero también por parte de Rosa Díez. No cabía tanto amor propio junto en una sola habitación, tanta autoestima, no cabía tanto ego. Pero fíjate que en el caso tanto de 7 vidas y de Aída, que ya que hablamos de series, ambas traían todo el rato relatos de la actualidad, todo el rato estaban muy 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 pegadas, cosa que es poco habitual probablemente en España. De hecho, lo que hemos escuchado de 7 vidas es sobre qué pasaba con David en el 23F, ¿no? Que cómo había vivido él aquel día. Todo el rato hacían referencias a lo contemporáneo, sí, y eso no es muy habitual, o no era muy habitual en las series de los 90, y esta ya te digo que fueron ambas muy exitosas, y seguro que todo el mundo que está escuchando este podcast, por cierto, por el que me preguntaban mucho este fin de semana en los directos que hacíamos desde Neutral
en Instagram. ¿Cuál será el siguiente? Pues aquí estamos. Jo, pero es una buena selección de series, porque luego está un auténtico clásico, María.es, es verdaderamente aficionada a Friends. Los Friends millennials están redescubriendo, sí. Pero fíjate... Sí, pero yo no conocía prácticamente... No vamos a hacer spoiler, vamos a decir... Estamos hablando de Tony Cantó, que pasa de UPyD a Ciudadanos y, en fin, le hace un destrozo, desde luego, a la protagonista del siguiente spin-off, que es Rosa Díez. Hay que recordar que ella también pasó de el PSOE a UPyD. Y por eso la recomendación es Friends. Había un personaje que era Joey y, bueno, era muy conocido. ¿Has dormido bien? ¿Has hablado con Barry? No puedo dejar de sonreír. Ya lo veo. Parece que hayas dormido con una percha en la boca. Lo sé, pero es que están... ¿Te acuerdas de lo tuyo con Tony de Marco? Oh, sí. Pues es algo parecido, pero con sentimientos. Tenían mucho protagonismo las chicas, Rachel, en fin, todas las protagonistas de Friends, que como María se lo está revisionando, seguramente nos puede recordar algo más de esta serie, como estábamos escuchando ahora, la canción de los gatos, etcétera, ¿no? ¿Ha envejecido bien esta serie? Yo diría que es, para mí, la serie que mejor ha envejecido. Sí, porque además, claro, es que yo, y esto que no me odia la gente, pero hice el ejercicio de volver a ver 7 vidas, hace relativamente poco, y la tuve que dejar de ver. Sí, porque la tenía muy idealizada y a mí ahora mismo se me había quedado muy anticuada, a lo mejor en el sentido del ritmo, de tal, pero con Friends no me pasa. Con Friends es que sigo viéndola y no me canso, y la he visto entera ya 2 o 3 veces. Pues hemos elegido Friends porque uno de los protagonistas, Joey, deja la serie. Bueno, la serie está, acordaros, un montón de tiempo también emitiéndose, incluso para los millennials que la reviven ahora, y durante 2 años aparece en su propia serie. Y es un poco como lo de Rosa Díez, porque Rosa Díez pasa del PSOE, del PSOE a UPyD. ¿Qué hace Joey? Pues se muda a Los Ángeles, sigue haciendo de actor frustrado, pero se va a Los Ángeles porque cree que ahí su carrera puede tener un poquito más de futuro. Bueno, cada uno que decida si a Rosa Díez le pasó lo que le pasa a Joey. Así que viene de visita. No, que va, soy actor. Vivía en Nueva York, pero me hicieron una oferta en Los Ángeles y creo que me ha llegado la hora de intentarlo. Da un poco de miedo. He dejado toda mi vida atrás, pero es lo que debía hacer, ¿entiendes? Si quieres triunfar como actor, debes mudarte a Hollywood. ¿Y qué hace aquí en Dallas? Pues esto le pasó. Esto es buenísimo. A ver, ella venía, acordaros, de presentarse en el PSOE contra Bono, Zapatero, Matilde Fernández, y no gana ese congreso. En el PSOE ella empieza a tener, digamos, un discurso diferente, pero es eurodiputada en el momento en el que empieza a estar la opción sobre la mesa de UPyD. Y finalmente, pues se va a aprobar de Ferraz a, como le pasa a Joey, Los Ángeles, que no es Dallas, suerte, y crea UPyD, un partido que ha desaparecido. En fin, Joey estuvo haciendo esa serie 2 años, que ni María.es fan de Friends recordaba, y no sé si María le podemos preguntar dónde está ahora Rosa Díez, aparte de en Twitter. Claro, es que, pero en eso tengo yo un sentimiento encontrado, porque claro, por una parte puedes pensar que Rosa Díez, es verdad que sus proyectos fueron a peor, ¿no? O sea, arriesgó también... Bueno, diseminó por ahí, evangelizó un poco, ¿no? Pero ahora igual es más conocida que antes, aunque solo sea por Twitter. Y además consiguieron, claro, no sé si sirve mucho, pero es verdad que fueron como la precuela, ¿no? Por seguir en este podcast, de un montón de cosas que luego se han hecho. Por ejemplo, ellos fueron abogados en todo el tema de Caja Madrid, se personaron en el tema de Caja Madrid, y muchas cosas de regeneración que ellos proponían, pues es verdad que luego la gente de Ciudadanos, como Tony Cantó, y cabe pensar, de todas maneras, qué recorrido tiene alguien en la vida política después de perder elecciones internas o después de enfrentarse, como le pasó a Rosa Díez, ¿no? Claro, llega un momento que dentro de una estructura política no puedes crecer más si lo que aspiras es a liderar algo. Esto es porque sabes quién es el siguiente, ¿o no? Puede ser, no, pero te digo que en el caso de Rosa Díez, y luego también... Valdría para el siguiente. Bueno, a lo mejor le va bien, pero sí que es verdad que llega un momento que si tienes muchas aspiraciones, la propia estructura se puede convertir en un freno si no consigues ganar donde tienes que ganar. Bueno, ¿no? eso le ha pasado lo igual a Susana Díaz, ¿no? Que a lo mejor su tiempo ha acabado. Pero claro, la apuesta, que no la asuman, fundar un nuevo partido es una operación de alto riesgo, y luego además suceden por el camino cuestiones como lo que le ocurrió con Ciudadanos, ¿no? Qué diferente sería la historia hoy
si Ciudadanos y UPyD hubieran alcanzado algún tipo de acuerdo como se perseguía. No Sí, sabemos en qué dirección, pero qué diferente habría sido. Totalmente, pero el liderato era complicadísimo. Imaginaros la negociación entre Albert Rivera y Rosa Díez, es que ni se sentaban, o sea, era una cosa... No sé, creo que se llegaron a sentar alguna vez. Bueno, me lo has puesto en bandeja, claro. Berlín, me lo has puesto en bandeja. La dificultad de crear un nuevo partido, te puedes estampar o no. Este sí que es un poco de delirio esta elección. Gru, mi villano favorito. Buenos días, Gru. ¿Cómo lo llevas? Hola, Fred. Para tu información, tu perro ha estado dejando pequeñas bombas por todo mi jardín y eso no me gusta nada. Lo siento. Ya sabes cómo son los perros. Siempre van por donde quieren. Si no están muertos. ¡Es broma! Aunque es cierto. Gru, mi villano favorito. Esto con Fernando, seguro que has visto alguna de estas sagas. ¿Tú, María, has visto alguna? No. ¿Por qué elegimos Gru? Gru es un personaje conocido, es un medio villano, ¿no? Y tiene a su alrededor pues quienes se marcaron luego un spin-off, que son los Minions. Y diréis, ¿por qué esto? No estoy hablando de villanos, pero estoy hablando de otro spin-off en la política, que es Errejón, que pasa de Gru, mi villano favorito, a los Minions, a tener su propia película, crea tu propia historia. Entonces, estás dando por hecho que Gru el villano, porque claro, aquí Freud tenían que obedecer al villano, tenían que obedecer al villano, pero ellos dijeron, yo me independizo. Pero, Pastor, en la elección de los personajes, a lo mejor Freud si interviene, o sea, eliges como villano a Iglesias. No, porque tú mismo has dicho una cosa antes, probablemente sea más el partido. A veces pierdes, y es lo que le pasó a Errejón. Errejón perdió. Vamos a ver si los Minions, después de las sagas que están haciendo, continúan. Porque está muy bien independizarte. Exacto. De momento no hay ninguna saga que haya sobrevivido tanto, el spin-off, como la original. La que más ha sido Aida, creo recordar. Y puede que los Minions al salir de vuelvan Melrose Place a juntarse al villano. Con Gru. Es posible, porque al final Gru no es tan malo. No es tan malo, tiene, digamos, sus motivaciones, pero de hecho uno de los episodios de los Minions es bastante parecido a la realidad. Fueron rebotando de un jefe malvado a otro y nunca parecían dar en el clavo. Y esto está llevado a la ficción, ¿no? Los malvados. Sí, porque entonces ahora el jefe al que rebota que es Carmena. Que puede ser Carmena. O él mismo. O el Partido Socialista o Ciudadanos. O él mismo, él puede ser otro jefe malvado, ¿eh? O sea, si lo llevamos a este tema de los Minions, insisto que ya veremos cómo queda el tema de los Minions, ¿eh? Yo soy muy fan de los Minions, cualquiera de los que tenemos hijos así en edades de pequeñines, somos muy fans de los Minions. También, Vamos a ver si evoluciona. Bueno, y nos queda una. ¿Qué tal, Betsy? Bienvenida al programa. Eres una joven preciosa. Deja que meta la mano por aquí y te toque esta. Y ahora esta. Di algo que se compra en el centro comercial. Padre de familia, que no puede haber nadie más impresentable que reúna tanto cariño, porque paradójicamente, sin embargo, es una serie también muy exitosa, ¿no? Sí, porque todo el mundo ha entendido que era crítica también, ¿no? Este tipo de afirmaciones. Y yo he pensado, escuchando esto, ¿qué dirían de una mujer que hace una queja como esta en la realidad? Pues que es una feminazi, claro, de que se está quejando. Y claro, he tenido que acordarme de uno de los spin-offs de la política también, que es Abascal, que ha pasado de ser miembro, ni siquiera dirigente, pero miembro del PP, para crear un nuevo partido que está teniendo cierto éxito. En Andalucía ya hemos visto que han conseguido incluso que se les escuche a nivel de gobierno, y veremos lo que ocurre en mayo. ¿Cuál es el spin-off de Padre de Familia? El show de Cleveland, que cambian de personaje de alguien de raza blanca a un negro, en el caso del show de Cleveland, pero que en los discursos tienen algo parecido. Antes por aquí paseaban cientos de sexys felpudos. Ahora, con todo lo que se depilan las mujeres, no sé cómo lo llamarían. Diría algo como, por aquí pasean cientos de sexys zonas depiladas. Suerte que viví aquella época. Los spin-off de los políticos, claro, la cuestión está en saber en luego qué grado de éxito consiguen saliéndose de las estructuras que los dieron a conocer, ¿no? Bueno, en el caso de Abascal parece que le ha ido, le está yendo mucho mejor de lo que le iba antes. Mucho mejor. Mira, si lo hacemos la misma equiparación, Padre de Familia me ha apuntado aquí que ha estado 16 temporadas, la gente ha pedido incluso que vuelva a emitirse, y en el caso del show de Cleveland, 2009-2013, bastantes menos. Es decir, que si la realidad fuera lo que ha ocurrido en la ficción, muy pocas veces un spin-off funciona. Veremos qué pasa con, hemos dicho, Tony Cantó, bueno, con Rosa Díez ya hemos visto, aunque nunca hay que dar a nadie por vencido, mirad a Pedro Sánchez, Errejón y Santiago Abascal de Vox. Así que yo creo que las series también... Claro, porque en realidad, al contrario,
¿qué operaciones de éxito spin-off conocemos? Éxito político, que hayan ¿Que personas vuelvas al partido originario? No, que hayan tenido éxito más allá de su formación. Bueno, desde luego, en el caso de Vox, está claro, él no era ni siquiera dirigente, estaba Lo que en el pasa es que es PP de pronto Euskadi. para saberlo, ¿no? Bueno, porque es verdad que la historia momento, se escribe mira, cuando pase el tiempo. Sí, pero los diputados que han metido en Andalucía le han dado un buen susto al propio Partido Popular. Pero es verdad que tenemos la tendencia a mirarlo todo muy en el corto, ¿no? El caso de Rosa Díez quizá sí que es más a largo plazo, porque pasó muchos años en el Partido Socialista y luego montó UPyD, que se mantuvo un tiempo y luego desapareció. Pero Álvarez Cascos podría ser ahí un... Pero bueno, a nivel local, ¿no? A nivel regional, no ha tenido más trascendencia que eso. O el propio Suárez, que luego crea el partido y ahí se pega un gran batacazo. Hay suele ser más eficaz políticamente a lo mejor la refundación que la disidencia. Suele ser más eficaz. Sí. Por lo menos lo ha sido hasta ahora, ¿no? Yo decía lo de Gru y los Minions, porque no hay una refundación en la idea de Rejón. Guste o no guste, no es una refundación, es crear, como dicen en Podemos, otra marca, otro partido, ¿no? Pero tiene sus riesgos. Cuando uno deja un proyecto como Siete Vidas, como Friends, como Gru o como Padre de Familia, pues te puede ocurrir que luego Aida, Joey, Minions y el show de Cleveland funcione o esté mucho menos tiempo en pantalla, claro. Las series y los spin-off, la continuación de las series a través de alguno de sus personajes en este Plata o Plomo, el mundo en series con Ana Pastor. Tengo ganas de ver qué nos proponen, seguro que se le ha ocurrido a toda la gente, así que ahora nos ponemos a leer todo lo que nos digan de posibles spin-offs que se nos hayan pasado o algo que no les ha gustado lo que hemos hecho. Gracias, Ana. Venga. Sunshine on the moon makes me wonder what it's like back home. Sunshine on the moon makes me wonder what it's like back home. Bueno, pues hasta aquí la sección de Plata o Plomo, el mundo en series, como cada martes, este podcast con Neutral, pero también, como sabéis, en la cafetera hay dos agendas. Está la agenda setting y la agenda de la cafetera, la agenda de los oyentes, la agenda de esos temas que nos hacéis llegar para que, bueno, pues pongamos el foco, aunque sea por unos minutos, en temas que muchas veces se quedan en páginas interiores. Así que vamos allá. From this day forward, it's going to be only America first. America first. ¿Hemos hecho historia? El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. En la confrontación electoral venezolana entre uno... Yes, we can. Yes, we did. Bueno, yo creo en la democracia y por tanto yo creo... No, hombre, no era instructora. No, hombre, no. Es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafetera. Parece lo que les pasa es que no sale el referéndum como ellos quieren. Entonces la lección sería: no hagas un referéndum si no lo vas a ganar. Que es la única salida al problema territorial. La verdad es que no creamos en la democracia. En lo que empezamos a no creer es en las encuestas. Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com.
Bueno, veo por aquí por el hashtag que además ya estáis haciendo algunas propuestas de spin-off y de ese vínculo también con la experiencia de algunos líderes políticos en el hashtag La Cafetera Trump Oso. Pero como decía, también tenemos la agenda de la cafetera, bueno, pues esos temas que nos hacéis llegar y sobre los que ponemos, aunque sea el foco, durante unos minutos. Galgo Callejero nos hacía llegar la información de la coordinadora animalista de la Comunidad Valenciana y la prohibición de los circos con animales, y es que la Comunidad Valenciana será la tercera autonomía tras La Rioja y Baleares en prohibir los circos en cualquier especie de animales no humanos. Se prohíbe la instalación y actuación de circos con animales en la Comunidad Valenciana y las atracciones feriales con animales atados del tipo carruseles u otros similares. La presidenta de la Coordinadora Animalista de la Comunidad Valenciana explica cómo el asociacionismo, la participación ciudadana y la negociación política han conducido a este logro para que la Comunidad Valenciana sea la tercera autonomía en prohibir los circos con cualquier especie de animales. También ayer fue trending topic y fue bastante comentado el caso, bueno, pues un caso relacionado con fútbol y con machismo. Y es que finalmente hemos conocido que el Tarrasa expulsa a sus veteranos por insultos contra el equipo femenino. El Tarrasa Fútbol Club ha decidido excluir a su equipo de veteranos después de los insultos machistas que lanzaron varios jugadores contra sus propias compañeras del equipo femenino B mientras esperaban a que desalojaran el campo en el que ellos iban a entrenar después de ellas. Esto ha sido algo muy comentado y además nos lo habéis hecho llegar muchas de vosotras. Y es que este incidente causó la suspensión del partido del equipo femenino contra el Viladecabals y el rechazo por parte de la Real Federación Española de Fútbol, que en su cuenta oficial de Twitter afirmó que estos comportamientos no son aceptables en nuestro fútbol. Y es que más allá del fútbol estamos hablando de una cuestión de cómo está introducido el machismo en distintos sectores de la sociedad. Y para terminar también, Tobalilla nos hacía llegar la información de esa violación múltiple en Sabadell, y es que el sábado pasado la policía detenía a 6 jóvenes acusados de violar presuntamente a una mujer en grupo. La víctima de 18 años salió de fiesta con un grupo de amigas y no recuerda cómo acabó en una fábrica abandonada donde tres chicos la estuvieron agrediendo mientras los demás miraban sin hacer absolutamente nada. Uno de los 6 detenidos estuvo acosando durante la noche a la víctima, y según datos del portal Feminicidio, en 2018 en España se habrían producido un total de 54 violaciones grupales, según, como digo, este portal de feminicidio.net. Estas son algunas de las informaciones que nos habéis hecho llegar para la agenda de la cafetera, pero también recibíamos un mensaje de uno de los oyentes de este programa y nos hacía llegar pues la situación en la que se encuentra el Colegio Carlos Cano de Fuenlabrada en Madrid, y nos lo explicaba de esta manera. Buenos días, cafeteros. Somos un grupo de madres y padres del Colegio Público Carlos Cano de Fuenlabrada, situado en la Comunidad de Madrid. Queremos informaros de que hemos lanzado a internet un par de personajes llamados Verde y Marea, que van a ir por los diferentes colegios públicos de la Comunidad de Madrid para reclamar y volver a hacer visible la problemática que lleva arrastrando durante años la educación pública por los recortes. Ratios altos, construcción por fases, falta de infraestructuras, falta de recursos y profesores para alumnado con necesidades educativas especiales, oposiciones opacas y el sistemático desvío de dinero público a la escuela privado subvencionada. Por todo ello, os invitamos a seguir el hashtag Verde y Marea por la Pública. Hashtag Verde y Marea por la Pública. Un cordial saludo y feliz día. Y que viva la Pública. Buenos días, María. Buenos días, Fernando. Sí, estáis hablando de algo que a mí me está preocupando últimamente, porque hay discursos que empiezan a calar. Yo el otro día tuve con mi pareja, persona totalmente feminista, igual que yo,
una discusión sobre la ley de violencia de género, que también otra de las cosas que se está empezando a decir como que, bueno, que perjudica a los hombres, ¿no? En fin, estos discursos empiezan a calar y empiezan a calar hasta en cabezas que en realidad no piensan así, pero les empiezan a meter noticias falsas por Facebook, por las cosas que se empiezan a decir, y empiezan a pensar que los hombres son los perjudicados de todo esto. Entonces, por ejemplo, ¿no? Igual que estás hablando del discurso de los inmigrantes, de los muertos en el mar Mediterráneo o de las medicinas de los abuelos, empieza a calar algo tremendamente horrible y tenemos que denunciarlo todo el tiempo y discutirlo hasta que el otro lo entienda, porque si no, se quedan dentro esas ideas. Es realmente muy preocupante. Bueno, pues estos audios nos hacíais llegar al WhatsApp del programa. Y hasta aquí el programa de hoy, 5 de febrero de 2019. Muchas gracias por estar una mañana más aquí en la cafetera Resistiendo. Y esperamos, como digo, vuestros audios para la película del próximo viernes, Las uvas de la ira, así que ya podéis ir enviando vuestras notas de audio analizando esa película. Y hasta aquí el programa de hoy, así que muchísimas gracias y nos escuchamos mañana. Muchas gracias a todas. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.